y que a partir de ahora nos permitirá tener una mejor visión adicional sobre qué está pasando y sobre todo en momentos en los cuales ha habido, digamos, muchos comentarios, muchas críticas, eh, muchos riesgos materializados en los últimos días. Y para nosotros es importante transmitir un poco todo lo que desde el lado de los administradores de portafolio, desde el lado de los fondos nosotros hacemos. Algo que es clave para los clientes es que conozcan un poco cómo se transmiten, qué se hace a partir, digamos, de todos los escenarios, y que nosotros tenemos muchas herramientas que nos permiten mitigar muchos de esos riesgos que hemos venido observando. Digamos que el día de hoy eh, lo que tenemos es, digamos que esta es como un poco la agenda que tenemos, contexto macroeconómico, vamos a cargo mío, vamos a hablar un poquito de la evolución de los fondos de inversión, empezaremos por el fondo Accival Vista, a cargo del portfolio manager Alejandro Alayón, luego hablaremos un poquito de nuestros fondos Nación, Mila y Ecopetrol, a cargo de Fabián Perdomo, y por último yo terminaré con nuestro fondo internacional, de los cuales ha tenido los mejores performances recientemente, que es nuestro fondo global. Digamos que en el escenario macro vale destacar muchísimas cosas. Digamos, como siempre, un poco me gusta darle una visión global a todo el tema. Les voy a contar un poquito sobre lo que estamos viendo en los distintos escenarios y, digamos, en las distintas zonas geográficas que un poco soportan todo el tema adelante de lo que estamos haciendo en estrategia. En primer lugar, digamos que uno podría mirar distintas zonas geográficas. Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo. Digamos que vale la pena destacar, digamos, lo que ha venido pasando en Estados Unidos. En la gráfica de arriba, de la izquierda, podemos observar básicamente tres indicadores. Uno, el PIB de los Estados Unidos en línea naranja. El segundo, en línea gris, la inflación. Y en tercer lugar, los bonos del Tesoro americano, que es la tasa a la cual se descuentan estos bonos del Tesoro americano. Como hemos observado, esa tasa desde el año 2000 ha tenido una caída importante, luego que las tasas estuvieran cercanas al 0%, en los Estados Unidos se han mantenido aproximadamente unos 5 años, 6 años ya aproximadamente desde el momento en que les bajaron a cero, y como, digamos, hemos venido cambiando, digamos que en los momentos recientes la tendencia del bono del Tesoro, que llegó a estar en el 3% y se mantiene en zonas cercanas al 2.10, 2.20%, que es realmente tasas relativamente bajas. A la gráfica de la derecha podemos observar, digamos, que las inflaciones, digamos, núcleo de Estados Unidos y los ingresos personales. Dentro de estas gráficas vale la pena destacar el PIB de los Estados Unidos como, digamos, se mantiene un rango alto interesante. Recuerden que ese 2.4% de crecimiento es sobre una base de aproximadamente 16 trillones de dólares. Cada 1% aproximadamente de crecimiento en el PIB son aproximadamente 160.000 millones de dólares nuevos, digamos, de PIB. Si están creciendo al 2.4, estamos hablando de 300 y 350.000 millones de dólares. Eso es equivalente incluso casi al PIB de Colombia completo, solo la proporción de crecimiento, para que ustedes tengan una idea de cuánto puede llegar a crecer la economía americana en un solo año. Quiero mostrarles, digamos, que aparte, digamos, de cómo viene la economía, que aunque vienen unos rangos importantes, digamos que lo que estamos mostrando acá es cómo están aumentando los salarios, porque para uno invertir en Estados Unidos, mirar cómo está la perspectiva de consumo. Y lo que tenemos acá son como en los distintos escenarios de salarios. Al lado izquierdo tenemos aquellos sectores donde nosotros vemos una caída en los salarios versus los máximos niveles en el 2008. Minería, manufactura, profesionales y otros servicios todavía tienen salarios por debajo de esos niveles, y donde tenemos correcciones importantes al alza son en temas de transporte, información, financiero, educación y salud. Y obviamente eso es bien importante porque hay varios sectores de la economía que jalan en la economía, que han mostrado, digamos, una tendencia alcista en términos de salario. Como pueden ver en la gráfica izquierda de la parte de abajo, la tasa de desempleo ya después de haber tocado tasas máximas del 10%, hoy estamos en 5.5%, tasa más bajita, digamos, desde aproximadamente junio, julio del 2007, que fueron tasas relativamente muy bajas. Entonces tenemos una tasa, digamos, una economía americana llegando casi a pleno empleo y obviamente con unos beneficios importantes que esperamos se materialicen. Por el lado de la producción industrial, ustedes pueden ver como de acuerdo a los distintos sectores, nichos de mercado, tenemos la producción industrial total creciendo de manera importante desde el mes de agosto, minería, digamos, que un poco más volátil, cayendo en el mes de enero versus el mes de diciembre, materiales creciendo, digamos, constantemente desde el mes de agosto, y construcción con una ligera contracción del mes de enero. Enero y febrero, recuerden que tienen un tema de estacionalidad por todo un tema de climático
que ha afectado muy fuerte a los Estados Unidos. Los últimos 3 o 4 inviernos en Estados Unidos han sido particularmente fuertes y las grandes nevadas y las temperaturas muy abajo evitan que digamos que muchos de las actividades económicas se lleven a cabo. Por eso digamos algunos datos van a estar estacionalmente condicionados, pero seguramente en los próximos meses se irán ajustando. Por otro lado tenemos acá en Estados Unidos la confianza de la Universidad de Michigan, que es un indicador que mide un poco cómo están digamos que esos indicadores de confianza y cómo viene el mercado en este sentido. Pueden observar cómo la confianza en la Universidad de Michigan se encuentra en máximos incluso de ya varios años, lo cual digamos que es bien importante resaltar digamos en los datos recientes. Y por otro lado tenemos los principales indicadores de actividad económica que un poco siguen al PIB. Digamos, el PIB digamos, tiene una correlación altísima con estos indicadores que son el ISM de manufactura y el ISM de servicios. En ambos casos tenemos niveles muy atractivos, digamos, superiores a los 100 puntos y la verdad que es bien importante destacar que estos se mantienen arriba de 50 de manera sostenida ya por varios meses consecutivos. Por otro lado, digamos, cambiando un poco de región, digamos, la segunda región más importante del mundo, la zona europea, digamos, podemos mostrar obviamente cómo fue el PIB de toda la zona euro, como en mayo, obviamente ustedes recuerdan en 2009 con una caída importante del PIB, digamos 2011 tuvimos 2010, 2011 algo de repunte, una nueva caída y desaceleración en el 2012 y 2013 y 2014 con crecimientos muy ligeros. Digamos que lo que hemos observado es que seguramente con todo el tema de expansión económica llevada por el Banco Central Europeo, pues esa tasa de crecimiento se va a ir materializando y se va a estabilizar y seguramente se va a subir en los próximos meses y años, pero por ahora digamos que ese crecimiento estable, lo único que lo lleva a uno a pensar es que el crecimiento y la expansión, digamos, de los indicadores monetarios de colocación, digamos, directamente de dinero en la economía, pues se va a seguir aumentando. Y eso obviamente le permite a uno, digamos, estar, digamos, pensando en que todavía no podría mantener, digamos, unos niveles de valorización atractivos en los próximos meses. Uno mira además, si lo mira por PIB trimestral, pues se da cuenta que algunos países, digamos, durante el 2014, tuvieron crecimientos muy fuertes en el último trimestre. En el caso de Alemania, tuvieron un crecimiento muy fuerte en el primero y en el último trimestre. En el caso de Francia, fueron acelerando el crecimiento durante el año. En el caso de España, digamos, tuvimos un primer semestre muy malo y un último trimestre un poco por debajo de las expectativas, sin embargo, relativamente positivo. El crecimiento para el año casi que es flat, pero pues obviamente digamos que España todavía esperamos que empiece a salir, digamos, en este escenario. Portugal sorprendiendo con un 0,6 de crecimiento. Italia todavía hundido en la recesión, digamos, le ha costado mucho más a Italia y obviamente que es una gran preocupación de largo plazo para la zona euro. Uno mira los indicadores de confianza, se da cuenta que en Alemania los indicadores están un poco abajo, en general la zona euro está un poco más positiva que los alemanes, incluso siendo los alemanes un poco más, digamos, con unas mejores tasas de crecimiento. Y a la derecha tenemos la encuesta PMI, digamos, con varios países por encima de la barrera de los 50, que lo permite ser un poquito positivo para los próximos meses. El efecto de los commodities, y aquí en particular lo traigo, muchos de los commodities que Colombia exporta. Tenemos arriba a la izquierda el carbón, precio abajo, digamos, de los últimos 5 años, el más bajo, digamos, reciente. El precio del níquel, igual. Tenemos el precio del café, digamos, no en mínimos, pero sí, digamos, en un precio relativamente abajo, por debajo del dólar 30, dólar 40 la libra, y obviamente pues, con preocupaciones importantes para los próximos, digamos, ingresos del país. Sin embargo, la devaluación compensa esta parte, pero digamos que un mejor ingreso a raíz de precio no se ve por ahora. Por el lado digamos, de otros metales, plata, oro y cobre, pues obviamente observamos cómo frente a fortalecimiento del dólar, pues obviamente han mostrado un escenario de corrección. Lo que es Latinoamérica, obviamente observamos como, exceptuando Brasil, que vamos a tener un crecimiento bastante lento en los últimos años, pues observamos que sigue mostrando un rendimiento muy bajo, y de todas maneras los países, digamos, de América Latina siguen creciendo a ritmos muy lentos, tanto Brasil como Chile, México y Perú siguen creciendo a tasas inferiores al 3. Colombia, de alguna manera, el año pasado seguramente tuvo un crecimiento que estamos pensando, digamos, de acuerdo a los últimos datos, que puede estar alrededor de entre el 4, 7 y el 5. Sin embargo, la expectativa del 2015 es, digamos, lo que ha tenido, digamos, un deterioro importante.
que Colombia ha sido fuertemente castigada, Colombia sigue creciendo tasas y en el peor escenario para 2015 estamos hablando del 3%, aunque hay unas analistas que la ven al 2,5%, y eso sigue siendo incluso más alto que muchos de los países de la región, que pueden llegar a tener caídas más significativas. Una de las industrias, digamos, zonas más importantes en el mundo que viene acelerando es Japón. Quería mostrarles un par de gráficas para que tuvieran, digamos, en la cabeza por qué hemos, digamos, invertido en estos países. Aló. Acabo de escuchar. Hablando de Japón, lo que tenemos acá es la tasa de desempleo, que si observamos los últimos 5 o 6 años, si observamos desde los últimos 10 años, tenemos una tasa muy, muy baja. Tasa de desempleo de Japón está cercana al 3%, que obviamente es una tasa muy, muy abajo y de alguna manera, pues obviamente es bien importante. La gráfica que tiene acá es un poco la gráfica de la principal moneda japonesa, que es el yen. En el yen japonés estamos observando, digamos, como, digamos, desde que se implementaron las medidas de política monetaria en el 2013, 2014, cómo se ha venido devaluando el yen de niveles cercanos a 80 a casi niveles de 120, que son niveles actuales, digamos, de donde se encuentra el yen japonés. Lo que nosotros estamos observando es que técnicamente, digamos, si llegara a correcciones como las que ha tenido en el pasado y a niveles parecidos, podríamos llegar todavía a tener devaluaciones del 11, del 22 y del 30% a los niveles que podría llegar a estar el yen. Esas devaluaciones, como lo vemos en la siguiente gráfica, que en la siguiente gráfica no solamente tenemos el yen japonés, sino también tenemos el Nikkei, que es el principal índice accionario. Ustedes pueden observar cómo hay alguna tendencia de correlación en el largo plazo entre el Nikkei y obviamente el yen. Si estamos esperando estas valorizaciones adicionales en el yen japonés, desvalorizaciones, perdón, de la moneda, pues obviamente podríamos esperar valorizaciones todavía del mercado entre aproximadamente el 10, 15 o 20, incluso 30% en los meses venideros. Al final, digamos que haciendo un poco de resumen en términos de análisis, lo que observamos es que, digamos que lo que sabemos es que la versión del Quantitative Easing europeo ha iniciado. Sabemos que se podrá extender incluso hasta septiembre del 2016. Estados Unidos, digamos que ha reducido el ritmo de crecimiento, pero sigue siendo muy atractivo, con salarios, digamos, creciendo, y digamos que con un precio de petróleo bajo, pues permitirá pues, que todo el tema se fomente en el futuro para futuros crecimientos y futuros gastos, lo cual puede ser muy interesante. Japón, digamos que aunque tenía unos datos de inflación baja, el crecimiento, digamos, sigue siendo muy bueno, y lo que estamos viendo es que las empresas están empezando a tener pues, una mejora significativa en términos de sus utilidades, y obviamente hay una oportunidad muy grande. Y América Latina, pues como ya lo sabemos, ha tenido, digamos que en los meses anteriores alguna salida importante de capitales, que lo que obviamente ha hecho es que se castigue muchísimo el tema. Básicamente lo que ha generado, digamos que los retos son, digamos, la baja competitividad, digamos, la baja industrialización, digamos, que competían muchos de los productos, y obviamente la gran dependencia de los commodities, y eso, digamos, que lo que ha castigado muchísimo a América Latina. Los mercados obviamente han estado muy castigados, digamos que la mayoría de los fundamentales son negativos, pero si creemos que esos fundamentales negativos ya están metidos implícitos, todos esos fundamentales negativos están metidos en los precios de hoy, lo cual no debería estar mirando es cómo, digamos, podría, digamos, a cambiar el panorama y obviamente buscar oportunidades en las correcciones que están por venir. Y obviamente por precios y timing lo que estamos observando es que los flujos internacionales están llevándose hacia Europa, Asia, más que hacia, digamos, que a Estados Unidos. Se han estado haciendo unos cambios de Estados Unidos hacia Europa y Asia, digamos que esos flujos se han ido muchísimo al mercado asiático. Estados Unidos acelera su ritmo de crecimiento, pero digamos que no es de creación de empleo, y eso obviamente que es bien importante para el largo plazo, digamos, de economía. En el caso de lo que estamos esperando, pues obviamente esperamos un dólar versus el euro y el yen cada vez más fuerte.
Nosotros creemos que los mercados deben tener correcciones y la tendencia, aunque se pueda mantener, hay oportunidades evidentes de compra con activos supremamente baratos y esperamos valorizaciones importantes en Asia y Europa. Digamos que siempre hemos destacado, digamos, recientemente el tema de Japón y digamos que algunos movimientos expansionistas en Asia adicionales como en Corea, China, India y Japón, como se han venido dando en los últimos meses, podrían, digamos, intensificar muchísimo más el crecimiento de esta región. Como estamos viendo con una demanda global más fuerte, digamos que más fuerte en el año 2016, es algo que uno debe tener en la cabeza. Nosotros estamos pensando en los años venideros y los mercados se mueven con expectativas más que con los datos, digamos, anteriores. Uno debe buscar identificar oportunidades en mercado barato. Digamos que lo que yo sí hemos venido defendiendo es que son buenos momentos de invertir, son buenos momentos de estar, digamos, ahora tranquilo y estar buscando, digamos, oportunidades en los distintos mercados y obviamente yo creo que ahí hay unas oportunidades bien interesantes para lo que se viene. Colombia, digamos que lo que estamos esperando es que se debe estabilizar y obviamente encontrar precios, digamos que en un escenario complejo es difícil, sin embargo sentimos que lo peor ya está descontado. Voy a darle la palabra a Portafolio Manager Alejandro Layón para que les cuente un poquito de nuestro principal portafolio Activa al Vista y digamos la evolución reciente de lo que ha venido pasando. Alejandro, adelante. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Y pues básicamente vamos a comenzar hablando un poco sobre qué pasó en febrero, como datos importantes y coyunturas importantes. Como hablábamos en el webinar pasado, habíamos quedado en que pues los efectos de la caída del precio del petróleo todavía no se habían visto en la economía real y efectivamente hasta este mes es que uno comienza a conocer los datos de estos efectos. El primero de ellos y uno de los más importantes es una reducción muy grande en los ingresos de las exportaciones, una caída de alrededor del 45%, que tuvo un efecto significativo. Creo que el efecto más significativo de estos fue el aumento del dólar, la devaluación del peso con respecto al dólar. Pasamos de tener un dólar de aproximadamente 2.000 pesos a un dólar de ya hoy a 2.620, lo que pues dejó dudas en los analistas durante estos meses que han pasado. Ante este efecto, vimos, y Fabián les va a hablar más adelante un poco más de detalle los resultados de Ecopetrol, que pues los cuales no fueron muy buenos y que redujo la expectativa de ingresos fiscales para este año, lo cual pues presenta un problema ya que el gobierno esperaba pues captar una mayor ingreso por parte de la petrolera y esperaba pues no que generara un gran ingreso, pero sí por lo menos se mantuviera un ingreso estable. En ese sentido, el gobierno pues anunció una medida de recorte del gasto de inversión y administrativo, alrededor de 6 billones de pesos, para un poquito como sanear un poco las presiones fiscales del 2015 y 2016, eh, buscando pues hacer un poco más eficiente pues el sistema administrativo. En ese sentido, pues el mercado tuvo una reacción pues positiva, ya que un alivio fiscal de esta magnitud pues es muy importante en términos de deuda, ya que no se esperaba una mayor emisión de deuda local. Por otro lado, pues vimos que estos resultados de Ecopetrol, ya lo había mencionado, viene acompañado de una balanza comercial deficitaria, y deficitaria en gran medida, ya que los colombianos estamos perdiendo poder adquisitivo pues en otras monedas. Vemos que como el dólar está más arriba, si uno compra un bien a un precio, no sé, X, en pesos ahora toca dar más pesos por ese dólar, entonces relativamente los productos importados tienden a ser más caros. Y eso pues tiene un efecto negativo al bolsillo de los colombianos, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. En ese sentido, el mes de febrero tuvo una sorpresa muy grande y fue el dato de inflación que salió la semana pasada. El mercado estaba esperando alrededor del 0.78, que da una inflación más o menos del 3.80, 82. Sin embargo, la inflación pues salió en términos mensuales en 1.15, dejando los dos últimos 12 meses con una inflación del 4.37%, 37 puntos
básicos por encima de la meta del Banco Central, que es pues, del rango superior de la meta del Banco Central, que es el 4%. Y lo que fue una sorpresa muy grande para el mercado, ya que se esperaba que el efecto el efecto inflacionario fuera menor, por lo cual pues hubo un estrés muy grande en los títulos tasa fija en estos últimos 5 días, generando pues fuertes desvalorizaciones y pues ustedes han dado cuenta, el fondo también se ha visto afectado, ya que teníamos pues una fuerte puesta en términos en este tipo de papeles. Entonces vamos a ver un poco en la gráfica. Un segundo. Enfoco esto. Entonces, lo que tenemos en la gráfica básicamente es la línea azul oscura, es la tasa de intervención del Banco Central, y las líneas que están debajo de la tasa de intervención del Banco Central se llaman inflaciones medidas de cierta forma. Entonces, la que es este azul como agua marina es la inflación sin alimentos ni los bienes regulados, díganse servicios públicos y energía. También está la inflación sin alimentos, excluyendo alimentos, lo que es el IPC núcleo 20. ¿Y esto qué nos indica? Entonces, usualmente en países pues expuestos a factores climáticos, el clima hace que la inflación se vea afectada, los alimentos hace que la inflación, que la oferta de alimentos se vea afectada por el clima, y esto genera a veces presiones inflacionarias. Entonces, estas medidas de inflación son para mirar de verdad cuáles son los rubros de la economía que están generando inflación. Entonces, entre cuáles está pues, la vivienda, la diversión, el vestuario y pues como la parte real de la economía, ya que los alimentos pueden verse afectados por estos fenómenos climáticos. En ese sentido, si miramos los últimos datos de estas inflaciones básicas, vemos que hubo un aumento significativo entre el mes de enero y el mes de febrero. Esto que indica como tal, indica que aunque la variación de los alimentos, ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, fue muy alta, aunque la variación de los alimentos fue muy alta, la variación de precios de los otros rubros del IPC también fue muy alta. Y en ese sentido, esta es una gran preocupación, ya que la economía se esperaba que generara baja inflación, pero el problema fue que pues baja inflación pues por la caída en precios de petróleos que pues iba a afectar el crecimiento, pero estamos viendo una perspectiva donde esperamos una caída muy grande en el Producto Interno Bruto, como lo mencionó Andrés. Pues este año, en el año 2014 se espera que un crecimiento del 5%, y para el 2015 pues se espera un crecimiento alrededor del 3-2%. En ese sentido, pues como esperamos un crecimiento bajo, uno esperaría una desaceleración en la demanda, pero vemos que las inflaciones, que la economía aún está generando inflación. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que nos está generando inflación? Y pues la primera respuesta que uno se le viene a la mente es, bueno, bueno, ¿qué es lo que consumimos los colombianos? Pues la verdad consumimos una gran parte en productos importados. Y como les había dicho, un aumento en la tasa de cambio, una devaluación del peso hace que esos productos sean relativamente más costosos para los colombianos, y eso genera que estos efectos inflacionarios sean un poco más altos. En ese sentido, pues a ciencia cierta no se sabe el canal de transmisión directo de los importados, pero vemos que sí pesan bastante sobre el IPC de este mes. Y en ese sentido, lo que podemos ver es en la parte de abajo, inferior derecha del gráfico, es cuál es la participación de la inflación en, de cada rubro dentro de la inflación. Vemos que lo que más pesa sería lo que referente a todo lo que es vivienda, seguiría alimentos, transporte y
otros gastos en este sentido. También veríamos educación y, bueno, y así sucesivamente, diversión, comunicaciones, y bienes como que la gente usa pues todos los días. En ese sentido, si miramos la parte superior del IPC de febrero, vemos que la mayor variación se dio por parte del rubro de educación. Si uno lo mira histórico, 4.35 para educación no es una variación muy alta, pues muy por fuera de lo que normalmente se da, pero si seguimos mirando las variaciones más grandes, pues vemos diversión, que aumentó un 2.4%, vivienda 1.81%, otros gastos 0.86%, salud y alimentos 0.53%. Vemos que aunque los alimentos aumentaron de una forma muy grande y pesan pues más o menos el 26% del IPC, vemos que las inflaciones básicas sin alimentos de verdad aumentaron de una forma considerable, lo que ha generado preocupaciones para los agentes del mercado, y en especial porque a inflaciones más altas, pues una tasa de interés más baja no sería la medida correcta del Banco Central, ya que su objetivo es pues manejar el nivel de precios de la economía. En ese sentido, pues el fondo vista, pues vamos a ver con su composición. El 40% del portafolio está en títulos tasa fija que se ven mayormente afectados, aunque igual pues se mantiene una diversificación grande en títulos indexados, pues al IPC en un 18%, al IBER en un 15% y al DTF en un 25%. Entonces, aunque el efecto fue negativo y el golpe fue pues de un día para otro, la composición de portafolio todavía nos agrada y creemos que en el largo plazo la inflación tiene que comenzar a caer, pues bien, verlo desde un punto de vista donde vemos una desaceleración económica y poniendo unos bajos precios. En este momento el portafolio cuenta con el 31.29% en liquidez. Liquidez entiéndase como lo que tenemos en cuentas remuneradas y operaciones simultáneas para generar una rentabilidad más grande, y lo que nos quita un poco las presiones ante los movimientos de mercado, como lo podemos ver. Durante el mes de febrero, pues seguimos siendo una de las carteras líderes en el mercado. Esta gráfica pues muestra la evidente pues que el desempeño ha sido pues sobresaliente respecto al promedio de los demás carteras del mercado. Y en la rentabilidad 30 días vemos que también se ve un buen desempeño. Sin embargo, esperamos que este mes sea particularmente difícil, el mes de marzo, y pues esperamos recuperar pues el track de la rentabilidad como tal. Ahora le voy a dar la palabra a Fabián, quien les va a hablar pues ya de los fondos de acciones como tal. Y muy buenas tardes para todos nuestros clientes. Vamos a iniciar dando un poquito del panorama, hablando un poquito sobre el panorama a nivel mundial del comportamiento de las diferentes bolsas. Hemos tenido un comportamiento generalizado al alza, básicamente los buenos datos macroeconómicos que se han presentado en Estados Unidos, junto a los movimientos en políticas monetarias que han ido, digamos, en la misma dirección al crecimiento de Asia, por ejemplo, han generado un movimiento en general alcista. La gráfica que observan, ven en el color dorado los principales índices accionarios de los países desarrollados. Estos incluyen Estados Unidos, Alemania, el CAC, que es el de Francia, el IBEX español, el HSI de Hong Kong y el NKY, que es el índice de Japón. En los de color rojo, observan los países latinoamericanos, se encuentran México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Colombia con un color distintivo azul, mostrando junto a Perú, que es el mercado que está por debajo, un comportamiento pues bastante diferente al comportamiento a nivel mundial. Aquí lo que lo explica es el nivel actual del precio del crudo, que pues básicamente tiene implicaciones bastante importantes en la economía local.
Esta gráfica la quisimos mostrar, básicamente es entendiendo la preocupación de los clientes en Axival Nación sobre el comportamiento del fondo. Básicamente nosotros, nuestro universo de inversión son los activos locales, los cuales en lo largo del año han tenido un comportamiento negativo. Nosotros hemos tratado de hacer algunas estrategias de liquidez y de cobertura para, digamos, tener un comportamiento mucho más suavizado, a pesar de tener un comportamiento negativo. Si observan el diferencial en cuanto al comportamiento de mercado de menos 30%, es mucho más fuerte del comportamiento del fondo, que es menos 20%, con un alfa del 10%. El siguiente mensaje que queremos mostrar en la gráfica es que si bien son tendencias cíclicas, los rebotes generalmente son por lo menos el doble del movimiento negativo anterior. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que ante una normalización del petróleo y un dinamismo pues mucho más fuerte de la economía colombiana, había esta recuperación del sector y un sector de construcción en auge, como pues lo que esperamos sea el 2015 y 2016 con la entrada en construcción de la cuarta generación de la infraestructura, pues podríamos tener un rebote de por lo menos el doble de caída que estamos teniendo hasta la fecha. Quisiera antes de mirar un tema de valorización relativa, que pues ustedes ven que por price to earnings ya el mercado colombiano se encuentra por debajo inclusive de la evaluación negativa. Antes de hablar de, digamos, el comportamiento de los márgenes operacionales del mercado colombiano, quisiera entrar un poco también a tocar la temporada de resultados corporativos en la que actualmente nos encontramos. Los resultados corporativos, la verdad, han también explicado el fuerte comportamiento a la baja de la bolsa colombiana. Vamos que si lo dividimos por sectores, tenemos unos resultados corporativos en el sector de materiales que fueron neutrales a nuestras expectativas. En materiales tenemos a Cementos Argos y a Cemex Latam Holding. Cementos Argos tuvo un comportamiento muy positivo en la regional de Estados Unidos, con un aumento a doble dígito tanto de EBITDA como de ingresos. CLH también tuvo un comportamiento muy positivo en la regional del Caribe, sin embargo para las dos compañías fue un común denominador una desaceleración fuerte en la regional Colombia. Básicamente la alta competencia que se generó en la costa norte del país, vía precios y vía descuentos, generaron una pérdida de rentabilidad importante para las dos compañías. Sin embargo, en términos generales, el sector tuvo un crecimiento de utilidad del 90% para el cuarto trimestre. Esta variación es con respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a servicios públicos, fueron los resultados con mejor comportamiento, excluyendo a Celsia. Digamos, Celsia tuvo una afectación importante por una disminución de las afluencias hídricas en su planta de Dos Mares y un mantenimiento rutinario que generó, digamos, una menor generación en su planta Bahía Las Minas. Excluyendo a Celsius, ISA e Isagen tuvieron unos resultados corporativos muy positivos y hasta la fecha son los mejores resultados corporativos que para nosotros han salido. En consumo tuvimos los resultados corporativos de Éxito y Nutresa, los cuales la verdad pues decepcionaron bastante. Nutresa tuvo una afectación muy fuerte por una estructura de costos al alza vía aumento de commodities. En Éxito, digamos que los resultados estuvieron en línea, sin embargo, las afectaciones vía mayor recaudo tributario por la entrada en vigencia de la reforma y unos resultados que parcialmente incluyen las adquisiciones Superinter para Éxito y el Corral para Nutresa, pues digamos, no tuvieron las implicaciones que esperábamos. Sin embargo, esperamos que para los trimestres venideros pues tengamos incorporados estos resultados de Superinter y del Corral que pues ayuden a mejorar los márgenes y el comportamiento en general. El petróleo no me va a detener mucho acá, básicamente ahorita ya hablamos un poco del fondo Ecopetrol y detallamos más los resultados. Pacific Rubiales no ha reportado resultados corporativos y Canacol, a pesar de que tuvo un crecimiento importante en la producción de un 17% variación anual, creemos que básicamente las reservas reportadas hoy, que si bien fueron superiores al doble de lo que reportaron en el 2014,
van a tener un comportamiento vía netback negativo. Básicamente esto es explicado por un petróleo que, unos niveles de precio de petróleo que no se han recuperado. En conglomerados los resultados fueron bastante negativos. Grupo Argos, pues, vía su negocio de generación en Celsia, tuvieron unos resultados muy comprometidos. Grupo Sura tuvo una afectación importante en su negocio en Chile. Básicamente la reforma tributaria en Chile tuvo un impacto directo sobre el EBITDA de la compañía. Y Avianca fue la compañía con los mejores resultados corporativos impulsados por el negocio de carga. Finalmente, bancos, solo tuvimos los resultados de Bancolombia. Tuvimos una sorpresa bastante importante, positiva en el crecimiento de la cartera. Sin embargo, los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, se mantienen a la baja. En conclusión, básicamente los resultados han sido negativos y digamos que nos sentimos un poco preocupados por los resultados que pueden salir en el primer trimestre del 2015 por la afectación que debe reflejarse en el PIG y en el balance sobre la reforma tributaria. Y por eso, pues básicamente nosotros hemos implementado dos estrategias para, digamos, tener un mejor comportamiento del índice. La primera estrategia es anticiparnos al rebalanceo que se debe generar en abril. Nosotros vimos el cambio de metodología, hicimos la simulación. En ese cambio de metodología básicamente se van a tener en cuenta las acciones tanto preferenciales y ordinarias de cada uno de los emisores. Y en ese rebalanceo básicamente nos da un flujo muy fuerte de venta de preferencial Bancolombia, que es lo que básicamente está explicando ese comportamiento adicional tan agresivo de esta acción y un movimiento y un flujo, perdón, de compra de la acción ordinaria del mismo banco, básicamente porque entraría al índice. Ese movimiento ya lo hicimos dentro del fondo. Y también una estrategia fuerte que tenemos en cuanto a dividend yield. Estamos expuestos a las compañías que han aumentado de forma importante anual el dividendo. Tenemos exposición más amplia en Empresa de Energía de Bogotá, en Avianca y en Isagen. También en Isagen, otra explicación es que nos anticipamos al anuncio del gobierno de la venta de la compañía. Esperamos que esa venta tenga una implicación fuerte en el precio, vía pues la puja que se debe generar entre los interesados. Pasando un poco, bueno, aquí ya ven, digamos, nuestras principales tenencias actuales. Digamos que a pesar de que bajamos, Bancolombia se sigue manteniendo alrededor del 9%. Esa ponderación tiene en cuenta tanto la preferencial como la ordinaria. Cabe destacar acá que, digamos, nuestro fondo ha tenido un mejor comportamiento y el spread se ha mantenido en niveles cercanos a 4 a 6 puntos porcentuales por encima del comportamiento del índice. Esta gráfica es bien interesante. La línea roja muestra el comportamiento del fondo frente a los fondos comparables en acciones en Colombia de las diferentes firmas comisionistas de bolsa. Y nos muestra pues básicamente por encima del promedio y por encima de, digamos, bastantes otros productos similares a el de nosotros, mostrando pues un buen comportamiento y un buen manejo del portafolio. En Mila hemos mantenido nuestra exposición a Chile. Básicamente el mercado chileno ha tenido un comportamiento positivo en febrero, explicado por la recuperación del cobre y unos indicadores macroeconómicos que han mostrado un comportamiento positivo. El indicador mensual de actividad económica fue bastante superior al estimado, fue el 2.9 versus un estimado del 2%. Adicionalmente a esto, nosotros comentamos en el webinar de febrero que esperábamos una implicación muy fuerte en el mercado vía descuento de las diferentes reformas económicas que iba a implementar esta economía. Sin embargo, creemos que fue sobrevalorado esas implicancias y creemos que ya el mensaje tranquilizador del gobierno en hacer unas reformas mucho más graduales, pues aliviaron un poquito las tensiones. Nosotros básicamente
seguimos expuestos, sin embargo, mantenemos una posición fuerte también en liquidez, básicamente porque aún esperamos señales mucho más contundentes que nos permitan pensar pues que la economía chilena ha llegado a un punto de inflexión que, digamos, que genere una perspectiva mucho más positiva en el largo plazo. En Colombia, como pues ya venimos hablando, no me voy a detener acá, es un mercado que los resultados corporativos no colaboraron. La dependencia del petróleo hasta ahora está comenzando a mostrar los primeros señales y las primeras implicancias sobre la economía. Digamos que ya tuvimos el dato de exportaciones, como decía Alejandro, cayendo alrededor del 43% y ya datos del PIB que nos permiten tener una foto mucho más detallada de la implicación que puede tener el petróleo tan bajo, saldría la otra semana, con lo cual pues, ya debería el mercado terminar de descontar posibles malos datos económicos. En Perú, la tendencia siguió a la baja, básicamente nosotros aún estamos esperando el timing para entrar en este mercado, creemos que es un mercado que tiene bastante promesa de valor por la reforma minera que se tiene planteada por parte del gobierno. Sin embargo, los fuertes niveles de volatilidad de los commodities, donde solo el cobre tuvo una recuperación, pero digamos el ferroníquel y el oro tuvieron un comportamiento bajista en febrero, pues tuvieron una implicación muy fuerte en el mercado peruano. Seguimos con un comportamiento mucho más normalizado, a pesar de tener un comportamiento negativo, pero seguimos con un spread positivo y esperamos que nuestra estrategia de seguir más invertidos en Chile, en Perú que en Colombia, nos permita tener un mejor alfa en el futuro. En el cuadro de abajo pueden observar la diferencia del fondo con respecto a nuestro benchmark, que es el Standard & Poor's 1040, en donde pues básicamente tenemos un comportamiento muy relevante en todas las temporalidades. Para el fondo Ecopetrol, teníamos, en febrero comentábamos que teníamos varios fundamentales de monitoreo importante, teníamos la actualización de reservas, los resultados corporativos, el dividendo y el nuevo CEO. En el tema de actualización de reservas, básicamente fueron unas reservas con un crecimiento del 5.7%. Si a primera vista lucen atractivas o un dato positivo, para nosotros no lo fueron así, básicamente porque lo que explicó el crecimiento de las reservas fue unas revisiones a los campos ya existentes. Digamos que la baja adición de nuevos campos nos permiten, digamos, tener preocupaciones y continúan, digamos, las preocupaciones del cuello de botella a largo plazo que tiene la compañía, y es que va a tener que seguir castigando producción para tener un comportamiento mucho más normalizado en las reservas. Esto significa pues obviamente unos bajos niveles de ingresos y de utilidad al final del ejercicio. Los resultados corporativos también pues digamos fueron el principal detonador del movimiento bajista que tuvo la compañía a finales de febrero y comienzos de marzo. Fueron unos resultados corporativos que la verdad sorprendieron bastante a la baja, con una utilidad negativa que nunca había registrado la compañía. Fueron 7.8 billones los que registró de utilidad en el cuarto trimestre, en todo el 2014, pues digamos apretando también el tema de dividendos para el gobierno y para los accionistas. Sin embargo, la propuesta de dividendos, que es el siguiente tema, fue de 133 pesos por acción. Nos parece que es excesivo un payout del 70% con ese nivel de dividendo que pretenden repartir. Creemos que las compañías petroleras deben estar alrededor de un 40 o un 50% de payout, y con el panorama internacional del petróleo, pues debería guardar recursos en caja para obviamente salir a tener unas operaciones o mantener las operaciones ya existentes de la compañía. Siguiendo un poco con el tema de resultados corporativos, la producción también tuvo una caída importante del 4.2% con respecto al año 2013 y del 7.8% con respecto al guidance. Digamos, lo que explicó la caída en producción fueron los campos en asocio, que los campos Caño Limón, Campo Guajira y Campo Rubiales. Finalmente,
el otro tema importante era la elección del nuevo CEO. Quedó el doctor Juan Carlos Echeverry. Pues, no nos cabe duda que es un hombre conocedor de la economía colombiana, que ha hecho parte, pues fue el ministro de Hacienda y consejero económico del gobierno. Sin embargo, nuestra preocupación va sobre el conocimiento que pueda tener en el sector petrolero. Considerábamos que la empresa necesitaba una persona que de verdad pues supiera negocios de petróleo, pero básicamente nos queda un poco la preocupación sobre qué puede o cómo puede afrontar una coyuntura tan complicada como la que vive la compañía. Sin embargo, nuestras estrategias en liquidez han permitido tener un comportamiento mucho más favorable si nuestros clientes estuvieran invertidos directamente en el activo. Bueno, le voy a dar paso a Andrés Piedradita, nuestro gerente de fondos de inversión, para que cierre la presentación con el fondo Axival Global. Bueno, pues la verdad es que dejamos siempre lo mejor para el final, ¿no? Y la verdad es que el Fondo Global está en un momento y un timing muy interesante por lo que ha venido pasando. La exposición global hoy, digamos, nos brinda muchos beneficios de acuerdo a la coyuntura económica que les mostré al comienzo. Digamos que es un fondo que ha venido creciendo de manera importante y que ha tenido, digamos, una rentabilidad de sus altas y sus bajas. Pero un poco me quiero centrar básicamente en esta diapositiva, que es con la que me quiero despedir y mostrar cómo nosotros venimos anticipando esos cambios que se vienen dando, digamos, en el mundo. Este es un fondo que, digamos, que ha invertido durante su historia en una buena parte en los Estados Unidos, entre un 50 y un 70% de sus inversiones en el pasado estuvieron en los Estados Unidos. Sin embargo, en la medida que el mercado ha venido cambiando y que los timings económicos se han venido dando, nosotros estamos observando mejores oportunidades hoy en Japón, en Asia y en Europa. De hecho, quisiera enfocarme en esta exposición regional que tenemos acá, esta tablita acá, de cómo está dividido, digamos que esta exposición. En un fondo global esto puede llegar a mostrarnos cómo esto puede ser relativamente amplio. Y fíjense que hoy tenemos un 32% casi en Asia, Pacífico, un 31% en Estados Unidos y un 33% en Europa. Vemos que si uno pone estas dos ponderaciones, Asia y Europa están pesando aproximadamente el 65%, y es ahora, hoy por hoy, digamos que aquellas zonas geográficas donde los potenciales de valorización son mucho más atractivos. Digamos que los momentos económicos de Japón son muy atractivos, aunque el de China es acelerador. No olviden que China sigue creciendo a tasas del 7%, una economía de más de 10 trillones de dólares, algo que siempre digo en todos nuestros webinars, pero es que una economía de 10 trillones creciendo el 7% está creciendo 700.000 millones anuales, que es muchísimo más que los 300 o 350.000 que está creciendo Estados Unidos. Y obviamente que son bien cifras muy altas que le permiten, digamos, crecer a los niveles atractivos. Esos niveles de crecimiento se ven muy atractivos para los años venideros y digamos que la estrategia de portafolio, digamos que hoy, dadas las condiciones económicas y digamos monetarias, pues se han ido mucho más hacia esos lados. En particular, digamos, tenemos una exposición a, digamos que los activos que van acá a la izquierda dentro del pie de inversión, a un ETF que se llama HEFA, que digamos que involucra aproximadamente 700 activos, digamos, entre Asia y Europa, al HWG, que básicamente replica el DAX alemán, que ha tenido un comportamiento muy interesante, y además este ETF nos brinda una exposición alemana sin riesgos cambiarios. Tenemos el HWJ, que nos brinda exposición a Japón directamente, como les estaba comentando, y digamos nuestras acciones preferidas, que digamos con las que hemos venido trabajando: General Electric, Coca-Cola, Merck, Unilever, Emerging Markets. Bueno, es otro ETF que tenemos, digamos que en este momento. Hemos hecho algunos ajustes de portafolio, digamos que estamos entrando y saliendo, salimos de Visa, y hoy, digamos, estamos en Unilever como, digamos, que un activo un poco diferente, y estamos obviamente pendientes de estar haciendo los ajustes en portafolio para obviamente tomar las mejores oportunidades de mercado. El retorno de acciones global es positivo,
Digamos que dentro del escenario global macroeconómico complejo, digamos, uno ve una mejor tranquilidad para invertir, tenemos más seguridad de estar en los mercados internacionales más desarrollados en el escenario de hoy, aunque, como les decía en el momento del inicio de la presentación, cuando observamos los gráficos de price earnings que observamos con Fabián en Nación o Mila, pues uno observa un mercado supremamente barato que ante cualquier corrección, pues obviamente debería generar valorizaciones relativamente muy rápidas, que pueden ser oportunidades de corto plazo. Sin embargo, parte del portafolio se vale la pena tenerlo invertido de largo plazo y obviamente aquí Global ofrece estabilidad, crecimiento y retorno apropiado para los próximos meses y años. Quisiera, digamos, por último pasar, digamos, bueno, nuestro equipo de inversión. Hemos estado con ustedes, Andrés Piedradita, Fabián Perdomo, Alejandro Layón y Adriana Sierra. Un poco hacer paso a si tienen inquietudes o preguntas para resolverlas antes de cerrar la sesión. Bueno, como no hay preguntas, de verdad es un placer nuevamente tenerlos a ustedes acompañándonos en este nuevo webinar. Los esperamos el próximo mes nuevamente con la audiencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche.